Damos gracias al Señor por esta mañana, de verdad, bienvenidos todos. Yo quiero iniciar, antes de compartir esta palabra, yo le estaba orando al Señor y le estaba diciendo, Señor, aviva el fuego de tu espíritu en mi vida. Y de pronto, alguien puede decir, igual que yo, después de un tiempo, el don que Dios ha puesto en usted y que también ha puesto en mí. Yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos dones, tenemos llamados, tenemos ministerios. Bueno, yo estoy orando que el Señor avive el fuego del llamado, del don, del ministerio, de eso que Dios ha puesto en nosotros, pero que de pronto hemos dejado como quietos ahí. Yo puedo decir, yo soy una de esas y bueno, estamos orando por la iglesia, estamos orando y yo le decía al Señor, Señor, aviva el fuego de tu espíritu en mí, renueva el don y todas las cosas que me has dado. Y el sábado me metí con el Señor me dio una palabra y me dijo, ahí tienes. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana. Padre, gracias por lo que tú has hablado, Señor, y por lo que tú quieres hacer en esta mañana en nuestras vidas, oh Dios. Padre, yo oro por mi vida y te pido que, Señor, me des una unción para dar, pero yo también oro por cada persona que en esta mañana ha venido y está conectada, y te pido que también una unción para recibir. Padre, yo te pido que avives el fuego, que avives el don de tu espíritu que ha sido puesto en la iglesia, oh Dios. Es tiempo, Señor, de levantarnos. Es tiempo, Señor, de compartir. Es tiempo, Señor, de ser instrumentos en tus manos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me alegra ver a muchas personas que hace rato no veía y me alegra ver a la iglesia reunida en esta mañana. Bienvenidos. De verdad me alegra muchísimo verlos. Y bueno, por algo Dios los ha traído en esta mañana, ¿no? A veces uno dice, yo le dije, Señor, llegó mucha gente que hacía rato no llegaba y yo tenía mucho rato de no predicar. Pero aquí estamos en obediencia a Dios. Y yo quiero empezar esta palabra con Génesis capítulo 6. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 5. Cuando yo voy a a compartir un mensaje, casi siempre yo lo miro en diferentes versiones. Entonces, ahí está la Reina Valera, me imagino. Y yo lo voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Como dice allá, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Padre, aquí estamos. Dile, Señor, aquí estoy delante de ti en esta mañana. Dile, Señor, coloca en mi corazón la palabra que tú tienes para mí en esta mañana. Yo sé, oh Dios de los cielos, que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros. Y yo te pido que tú, oh Dios, por tu espíritu, Señor, tu palabra toque y ministre nuestros corazones conforme, Señor, a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno da una palabra, cada uno recibe un mensaje que no puede ser el mismo que recibe otro. Pero aquí me estoy remontando a la época de Noé. Y dice la palabra de Dios que en los tiempos de Noé la maldad era supremamente grande sobre la tierra. Y para no leer todo el contexto del versículo, sabemos que en ese tiempo dice que la maldad era tan grande, la violencia era tan grande y que la corrupción era muy grande. Y yo mirando y comparando los tiempos de Noé con los tiempos que estamos viviendo en estos momentos, podemos decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y la maldad de los hombres en este tiempo, hoy, 2024, se ha multiplicado de una forma que ya nuestra capacidad de asombro se ha quedado como corta, ¿no es cierto? Cuando uno ve tantas noticias, cuando uno oye
tanta violencia que uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? O sea, hijos que matan a sus padres, padres que matan a sus hijos, esposos que matan a sus esposas y un estado de violencia impresionante. Y uno dice, Señor, de verdad, qué tiempo es lo que estábamos viviendo. Y bueno, acontecía eso en los tiempos de Noé, la maldad y la violencia era muy grande. Sigamos con Génesis, pero voy a ir al versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 9, y yo voy a leer en la versión, la Nueva Traducción Viviente. De pronto acá tenemos la Reina Valera 1960, que es la que más usamos. Génesis 6, 9 dice la palabra de Dios. Lo voy a leer en otra versión. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, en la otra versión dice perfecto en todas sus generaciones. La única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Quédese con esa frase que vamos a hablar de eso. Dice que Noé andaba en íntima comunión con Dios. Versículo 10. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Versículo 11. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Construye, vamos a dejar hasta ahí. ¿Podemos leer en voz alta? ¿Ustedes podemos leer en voz alta esa versión? ¿La leen ustedes ahora en voz alta? Desde Génesis 6, capítulo 9. El 10. Once. 12. 13. Sigo yo en el versículo 14 en la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces Dios le dijo a Noé, construye un barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre el agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Versículo 15. Hace el barco de 138 metros de longitud. Vamos como en la mente imaginando 138 metros de longitud. Y dice la palabra de Dios, y 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Yo me puse como a la tarea de investigar porque realmente en otras partes dice que la longitud del barco era de 300 codos que corresponde a 150 metros. Bueno, ahí dice 138, pero es más o menos la idea. 50 codos de ancho que corresponden a 25 metros de ancho y 30 codos de altura que corresponden a 15 metros de alto, era el alto. O sea, más o menos el alto era, aquí hay arquitectos, era como un edificio de 6 puestos, ¿cierto? Eso es porque un edificio, normalmente un piso está de 2.5 cada piso, ¿cierto, Oscar? Más o menos. Entonces, 2.5, entonces era más o menos, imagínense cómo sería para como, a mí me gusta como cuando leo la palabra, como imaginarme cómo serían las cosas, ¿no? Entonces tenía 150 metros de largo, tenía 25 de ancho y 30 codos de altura que corresponden a 15, o sea, más o menos, no exactamente, pero para que usted, un edificio de 6 pisos. ¿Cierto que era muy grande? Era muy grande.
Pero lo que yo quiero hablar del barco o el arca de Noé, como lo conocemos o como lo quiera llamar, era que el barco tenía una sola puerta de acceso. Y lo que yo voy a compartir hoy es acerca de la puerta. No voy a, no otra cosa, después vamos a mirar otra cosa, pero inicialmente quiero compartir acerca de la puerta. O sea, semejante al barco tan grande, pero solamente tenía una puerta y era una sola puerta de acceso. Génesis 7:16. Dice la palabra de Dios en Génesis 7:16. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Oye este detalle, ¿la puerta quién la cerró? El Señor. El Señor fue el que cerró la puerta y dijo, ya nadie más entra. Y la puerta, lo que quiero compartir en esta mañana es que la puerta es tipo de Cristo. O sea, el que no entrara por esa puerta a esa arca no era salvo. Y solamente allí fue salvo Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas y las esposas de los 3 hijos. Las esposas de los 3 hijos. Se pueden imaginar, pero ellos entraron por la puerta. Y lo que yo quiero abrir y compartir en esta mañana es que la puerta es tipo de Cristo. Y que no hay salvación si no es por la puerta. Eso dice la palabra. Y vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en Juan 10:9. Dice la palabra de Dios en Juan 10:9. Vamos a leerlo todo en voz alta, que quede grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo soy la puerta. A través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. La puerta, para que los hombres se salvaran, allá había una sola puerta en el arca de Noé. Era una puerta que tenía sus medidas. Yo me puse a estudiar acerca de las medidas de la puerta y yo decía, pero la puerta no era como tan grande. Y yo, ¿cómo pudo caber un elefante en esa puerta? Pues yo no me puse como a entrar en el detalle de eso, porque algo que me llamó la atención acerca de las medidas de la puerta, que yo dije, no, eso, no voy a entrar como en polémica de eso porque no está en la Biblia, pero la puerta, según las medidas, no era una puerta más bien estrecha. Yo sí pensé, ¿cómo ocupa un elefante o un animal de eso? Pero la verdad es que leyendo, por lo menos lo que yo leí, la puerta del arca era estrecha y la puerta de la salvación es Cristo y la puerta es estrecha. El que no entre por esa puerta no será salvo. Y dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. No hay salvación por otro medio. No hay otra forma en que podamos ser salvos, sino que es a través de Jesucristo. Él es la puerta, Él es la vida, a través de Él es la salvación. Yo sé que todos los que estamos aquí conocemos eso. Cierto que todos conocemos eso, que hay una sola puerta, que hay una sola forma en que podamos ser salvos, y es a través de Jesucristo. Hasta ahí todos estamos bien. ¿Alguien no lo sabe? ¿De los que estamos aquí hay alguna persona nueva? No. De pronto, los que estén escuchando y a quien le llegue esta palabra, hay solo una puerta, hay una sola forma de salvación, y a través de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otro medio, no hay ventanas, no hay atajos, no hay nada. Somos salvos a través de la muerte de Cristo, de su redención, de su muerte en la cruz. Por esa forma somos salvos. Pero yo quiero enfatizar en algunas cosas. Yo quiero enfatizar en 3 características que tenía Noé y que debemos tener los hombres de hoy. Y la primera característica que yo voy a hablar de Noé, que debe ser en la vida de nosotros, es íntima comunión con Dios.
Sabe, hemos estado hablando y en octubre hicimos un drama acerca de el celular versus la Biblia. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Martica, Esperanza, ¿sí se acuerda? Fue muy bueno. Yo creo que un día de esto debemos volver a presentar el drama de el celular versus la Biblia. Y la verdad es que los cristianos de este tiempo andamos más entretenidos en muchas cosas. Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí y por todos. Pero ¿qué tanto tiempo le estamos dedicando a buscar a Dios? ¿Sabe una cosa? Si Noé no hubiese tenido esa intimidad que tenía, esa relación que tenía con Dios, ni se hubiera dado por enterado de que venía un diluvio y que tenía que construir un arca, ¿cierto? Yo hoy me pregunto, ¿los cristianos estamos apercibidos acerca de los tiempos? ¿Estamos apercibidos acerca de las cosas? Pues alguien me dirá, sí, yo sí estoy apercibido. Pues yo lo único que sé decir es que nos falta tener más comunión con Dios. Y esa es una de las características que tenía Noé para él poder saber lo que se venía sobre la tierra. Era un hombre que tenía comunión con Dios. Y vamos a hablar de qué es tener comunión con Dios. Y vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra de Dios. A mí me gusta que cuando yo comparto, todos leamos la palabra en voz alta. Así el que de pronto tenga sueño, despierta al que está al lado. Entonces vamos a leer en voz alta Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos, no los oigo. Por tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Entonces, ahí hay algo acerca de la comunión con Dios. Para tener comunión con Dios, tenemos que estar en santidad. Tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. Eso dice la palabra de Dios, que si andamos, tengo otro versículo que dice, si decimos que tenemos comunión con Dios, con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice la palabra que Noé era un hombre justo y perfecto en su generación. Tenemos que santificar nuestras vidas. Tenemos que entrar a una comunión con Dios, pero debemos santificar nuestras vidas. Lo otro que tenía Noé era algo que aún nos falta mucho, si es fe. Uy, yo sí digo que Noé sí tenía fe. Nunca había llovido sobre la tierra, ¿sí sabía? Nunca había llovido sobre la tierra. Nadie había visto llover. Y de pronto Dios le dice a Noé, mira, viene un diluvio, va a llover muchísimo y tú te vas a construir un arca. Y sabe una cosa, no había llovido sobre la tierra. En Hebreos cuenta a Noé como los hombres de fe. Es que se necesita tener fe para creer. Se necesita tener fe para creer, porque dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Yo creo que todos no lo sabemos. Lo podemos decir sin mirarlo. Es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Noé tenía fe. Nunca en la vida había llovido. No había llovido aún sobre la tierra. Y Dios le dice, mira, construye un arca. Debemos tener fe. Debemos pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Salmos 25, 14. Bueno, eso era de la comunión, pero vamos más bien a seguir con la fe. Hebreos 11, 7, perdón. Hebreos 11, 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, lo que hemos estado hablando. Noé
nunca había visto que lloviera. Él nunca había visto nada de eso, pero Dios le dijo, construye un arca, que viene un diluvio. ¿Y sabe qué hizo él? Él construyó el arca. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que no se ve. Yo creo que últimamente, a veces, bueno, yo a veces, si no sé usted, a veces me falta fe, porque andamos por vista. No es fácil andar por fe, porque andamos por vista, si no vemos. Pero es una característica de los hombres como Noé. Los hombres, oiga qué, apercibidos. Y cuando digo hombres me refiero a hombres y mujeres de Dios, apercibidos. Pero necesitamos, uno, tener comunión con Dios. Y lo otro, tenemos que tener fe. Entonces, dice la palabra eso, que por la fe, Noé construyó el arca. Y él fue obediente. Porque yo admiro esa obediencia, porque Dios le dijo, mira, construye un arca, pero es que a la fe hay que añadirle obediencia. Porque es que si tenemos fe y no tenemos obediencia, ¿de qué sirve? No sirve de nada, no funciona. A la fe hay que añadirle obediencia, y eso fue lo otro que tuvo Noé, tuvo obediencia. Dios le dijo, mira, construye el arca y todo, y Dios le dio las medidas, hazlo de tanto, por esto, hazlo así y hazlo de esta forma. ¿Qué Dios te ha mandado a hacer que tú no has obedecido? Eso nadie sino contesta al Señor, ¿qué me has mandado a hacer a lo cual yo no he obedecido? Porque a uno se necesita fe, pero a la fe hay que añadirle obediencia. ¿Sabe una cosa? Jesús dice en su palabra en Lucas 18:8, Lucas 18:8, dice, les digo, eso lo dice el Señor Jesús, les digo, Él pronto les hará justicia, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? ¿Sabe? A mí ese versículo me martilla, y Pedro sabe que yo cada vez lo digo, Señor, dice la palabra, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando Jesús venga, Él mismo se está preguntando. Jesús dice eso, le dice a sus discípulos. Mira, ¿será que cuando yo venga aún hallaré fe en la tierra? Esta versión dice, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontraré en la tierra? ¿A cuántas personas con fe quereré en la tierra? ¿Sabe una cosa? Tenemos que buscar la santidad. Tenemos que buscar agradar a Dios con nuestras vidas. Y lo debemos hacerlo por fe. Y no significa que la santidad, sino por obediencia a la palabra de Dios y por fe. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Hoy, y voy a hacer un paréntesis porque esto no está aquí, el Señor ponía algo en mi corazón que quiero compartir, y es que de pronto dice, yo no mato, yo no robo, yo no hago qué. Pero sabe que hay un pecado en la iglesia que es muy común, y es la murmuración, la crítica, el juzgar y quejarse. ¿Sabe una cosa? El pueblo de Israel demoró en el desierto 40 años quejándose y hablando de Moisés y murmurando de Moisés, y no vieron la tierra prometida. Por tanta queja, por tanta murmuración. Y yo quiero decirle algo al pueblo de Dios: la murmuración causa enfermedad. Y con eso no voy a decir que el que esté enfermo porque murmura, no. No vayan a tomarlo de esa forma. Pregúntenle a María y pregúntenle a... Pero sabe una cosa, hoy podemos decirle, podemos decirle al Señor, Señor, guarda mis labios para no murmurar, guarda mis labios para no pecar, porque sabe una cosa, aunque no matamos, aunque no robamos, aunque eso, a veces pecamos con nuestros labios, con nuestra boca, con palabras deshonestas, con palabras, o sea,
un cristiano diciendo unas palabrotas, eso a Dios no le agrada. Vamos a empezar por limpiar nuestros labios en esta mañana y decirle, Señor, guarda mis labios para no pecar, para no insultar, para no decir palabras deshonestas, para no decir grosería, para no quejarme. La queja no glorifica a Dios. Cuando en una circunstancia difícil, Señor, estamos viviendo una circunstancia difícil, pero no me quiero quejar, quiero darte gracias porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Si nosotros amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando a veces pasamos y pasamos por el mismo desierto y no salimos del mismo desierto, es porque Dios también quiere probar nuestro corazón. Entonces, la verdad es que el Señor dice, ¿será que cuando yo venga, habrá fe en la tierra? El mismo Jesús lo dijo ahora. Quiero por último hablar de la obediencia. La obediencia sin fe, primero la comunión con Dios, ¿cierto? Debemos tener comunión con Dios. El Señor en este año nos ha hablado tanto de comunión con Dios y la comunión con Dios se hace a través de la oración y la palabra. Eso era lo que se me había quedado. La comunión con Dios es santidad, es con santidad, pero la comunión con Dios, como estamos repitiendo, que la comunión con Dios es a través de esta palabra, que es la palabra profética más segura y la oración. Este es un año de convocatorias. El Señor va a convocar a ayunos. El Señor va a convocar a vigilias. No es el pastor. El Señor lo habló desde el ayuno que hicimos, que voy a hacer convocatoria. Y hay una palabra que a mí me impactó y fue la palabra que se compartió en el ayuno, y es que cuando el rey hizo una convocatoria y dice que todos fueron, pero sabe una cosa, ellos repartieron el botín y el botín lo repartieron a los que estaban allí. Dios tiene muchísimas cosas para nosotros en este año, pero sea fiel, sea obediente y tenga fe. Porque el botín lo repartieron a los que estaban allí, a los que fueron a la convocatoria. El rey convocó al pueblo a la pelea y les dijo, no tienen que pelear, tranquilos que yo voy a pelear por ustedes. Y después que Dios peleó por ellos, como va a pelear por usted, Dios les dijo, ahora ¿sabes qué? Repartan el botín. Pero el botín lo repartieron entre los que estaban ahí, entre los que escucharon la convocatoria. Y este año hay convocatoria vigilia, hay convocatoria ayuno. Entonces, seamos obedientes. Porque la fe, y no somos obedientes, yo digo una cosa, sí, Noé le dijo, yo no voy a construir esa arca ahora porque mañana la construyo. De verdad, darle y decir, y bueno, y si aquí nunca ha llovido, ¿yo cómo voy a construir esto? Pero Noé tuvo fe y obedeció a lo que Dios estaba hablando. Yo sí le digo a la iglesia, y lo he dicho ya varias veces, oiga las convocatorias que Dios hace. Si Dios le está diciendo, mire, hay cosas que si uno las hace, después se le vuelve en costumbre y la costumbre hace el hábito y ya eso. La oración de las 5 de la mañana. Yo creo que los que, a veces yo le digo a Pedro, nos vamos de vacaciones y todo, y le digo a Pedro, no, pero es que yo no me voy a levantar a las 5. Pero ya es casi un reloj biológico. Yo le voy a decir algo, Pedro y yo tenemos 30 años de estar orando todos los días a las 5 de la mañana. Desde que nos conocimos y empezamos a orar y empezamos a orar al Señor, no hay otra cosa diferente, sino que tenemos eso. Y ya, por mucho que yo quiera ni ponga el despertador, a las 5 me despierto. Y entonces estamos de vacaciones y bueno, si nos despertamos, oramos y nos volvemos a acostar, porque pero sí, si usted
empieza, yo creo, hay un grupo más o menos aquí en la iglesia, yo no voy a mencionar nombres, pero hay un grupo aquí más o menos de 14, 15 personas que todos los días a las 5 de la mañana están allí. Y entonces, sí, a veces uno por algunas circunstancias se trasnocha y bueno, y yo, sí, porque tampoco que puedo decir que, pero normalmente nosotros oramos todos los días de 5 a 6 de la mañana. Y en esta iglesia yo le doy gracias a Dios porque hay un grupo que ha perseverado en la oración a las 5 de la mañana. De 5 a 6 de la mañana, entonces tome el hábito. Después no le va a costar, sencillamente ya el cuerpo ya está formateado para levantarse a las 5, para despertarse a las 5 de la mañana y de verdad el tiempo de las 5 de la mañana, la oración a las 5 de la mañana es una gran bendición. Entonces estamos orando a las 5 de la mañana, ya Pedro lo dijo, los martes y los jueves vienen, yo digo vienen porque yo me quedo con el Meet porque hay alguien que se tiene que quedar dirigiendo la reunión por el internet. Entonces estamos orando de 5 a 6 de la mañana en este lugar los martes y los jueves y los lunes, miércoles y viernes a través de la plataforma digital. Entonces no es ni muy complicado porque se hace en la casa, si se quiere levantar bien, pero es una convocatoria de oración y es una bendición el poder orar. Yo no encuentro otro método para que un cristiano pueda estar firme que la oración y la búsqueda a Dios. Y sobre todo estos tiempos que estamos viviendo. Yo no le voy a decir, si usted no se puede levantar a las 5 por alguna circunstancia, saque, el día tiene 24 horas. Si usted no puede a las 5 de la mañana, porque a las 5 de la mañana algunas amas de casa que tienen que mandar a los niños al colegio, pues saque otra hora. Pero sí saque una hora para orar y buscar a Dios. No hay forma, es la forma de tener comunión con Dios y es a través de su palabra y a través de la lectura y a través de la oración. Lea la palabra de Dios. Hemos hecho convocatorias para leer la palabra de Dios en este año y quedamos en que vamos a leer toda la Biblia en este año. Y voy a concluir porque ya se están subiendo los músicos y ya me están diciendo que me tengo que bajar. Mateo 24, 38. Pero antes quiero leer Juan 14, 23. Juan 14, 23, dice la palabra de Dios. Jesús le contestó, el que me ama, obedece mi palabra. Por eso Dios lo amará y vendremos a vivir con él. Y quiero concluir con Mateo capítulo 24, versículo 38. Mateo capítulo 24, versículo 38. Dice la palabra de Dios. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, 39, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Si Dios le ha hablado, no sé, siempre uno da la palabra y alguien recibe una cosa, el otro recibe otra, pero lo que usted haya recibido de parte de Dios, sea obediente, seamos obedientes. Padre, aquí estamos delante de ti, oh Dios. Padre, yo te doy gracias porque tú eres fiel, oh Dios, y hoy te pido, Señor, que esta palabra quede como un sello guardado en mi corazón, oh Dios. Padre, que podamos tener comunión contigo a través de la oración y de la lectura de la palabra. Padre, que podamos tener fe y que podamos ser obedientes, oh Dios de los cielos. Señor, los tiempos son difíciles, los tiempos son malos. Y hoy te pido, Señor, que tú reveles a cada uno de mis hermanos en esta mañana lo que tú tienes para cada uno de ellos y quede como un sello en su corazón, oh Dios. Padre, para ponerlo por obra y para ser obediente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor
los bendiga y que podamos ser obedientes a lo que Dios habla. Amén.